Quiero darle la bienvenida a todos ustedes y en especial darle la bienvenida al diputado José Trinidad Padilla López. Él es actualmente presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Es un área fundamental de la construcción de la política pública nacional y sobre todo de orientación también presupuestal, que es también una cuestión muy sensible de definición de la política nacional en educación, y obviamente pues impacta al área de ciencia y tecnología. Le agradecemos mucho, diputado, que nos haya dedicado este día, esta jornada. También doy la bienvenida a los amigos que nos acompañan, al doctor Eugenio Cetina, que es el director general en CONACYT, responsable del área de grupos y centros de investigación. Para decirlo más claro, es nuestro jefe inmediato en CONACYT. Entonces, también, doctor Cetina, muchas gracias por la visita. Agradezco también al rector de la universidad, doctor Gabriel Estrella, gracias por acompañarnos en esta reunión. Al doctor Federico Graeff de CICESE, también colega de Centros Públicos de Investigación, también una institución hermana en la que compartimos actividades tan importantes como la maestría en Administración Integral del Ambiente. Y al doctor Juan Manuel Durán, quien es también un amigo de la institución desde hace muchos años, prácticamente fundador también, doctor Durán, de varios programas nuestros, como el programa de la maestría en Desarrollo Regional, y ahora presidente de nuestro Comité Externo de Evaluación de COLEF. Entonces también es jefe nuestro, para mayores detalles. Y diputado, gracias. La expectativa que tenemos de esta reunión es de que podamos tener un panorama de la educación desde el punto de vista del Congreso de la Unión. Es un reto complejo, es una temática fundamental. La educación en México ha sido motor de cambio social en el sentido más amplio del término. Es una política extraordinariamente relevante para el desarrollo del país. Así ha sido, así es, y queremos que lo siga siendo todavía mucho más, ¿no? Que la educación nos resuelva o establezca las bases para solucionar los grandes temas nacionales, no solo por lo educativo per se, sino por lo que implica para el desarrollo nacional en su conjunto. Pues nuevamente, diputado, muchas gracias y pues estamos atentos a su exposición. Muchas gracias, doctor Tonatiuh Guillén. Muchas gracias a todos ustedes por el cálido recibimiento de que hemos sido objeto desde el día de ayer, las autoridades del Colegio de la Frontera, los compañeros de su directiva. Pues bueno, quiero empezar a abordar el tema haciendo unas breves reflexiones sobre el tema de la educación y luego me centraré un poco sobre lo que serían los retos principales que hemos identificado o que proponemos como lo que serían el foco de atención en el tema de la educación. La educación, en cualquiera de sus acepciones, conlleva de forma implícita un proceso que le llamaríamos socio-endocultural, esto es, que se da no solo a partir de la interacción entre las personas, sino también entre las generaciones. Esta particularidad social hace que la educación en todos sus niveles sea fundamental para la íntegra construcción de los individuos en lo particular y de las naciones en lo general. Al entender a la educación como un vínculo generacional, comprendemos el peso existente en la efectividad de la comunicación entre la generación que proporciona las herramientas del saber y la generación de educandos que la va recibiendo, sus valores, sus concepciones del mundo, con los cambios que comportan, obviamente, cambios paulatinos en estos valores y estas concepciones del mundo. La llamada desglobalización ha desmoronado, sin duda, muchos muros, a la vez que ha ido erigiendo otros con mucha fuerza. Durante la educación básica y media, es el momento en el que se empieza a construir a nuestros ciudadanos, pero es importante que comencemos a construir al nuevo arquetipo de ciudadano que este país necesita a través de la edificación de aprendizajes que no sean o que sean cada vez menos pasivos y más participativos. Hacer de nuestros estudiantes como se les ha llamado autoprogramables o
autodidactas orientados, preparados para gestionar sus propios conocimientos. Sé que hay una carga polisémica muy grande en la palabra calidad y el término muchas veces termina por desgastarse, pero si queremos aspirar a la construcción de un modelo educativo de calidad, tendríamos que empezar por ponernos de acuerdo o generar una convención sobre lo que es ese concepto de la calidad. Vamos a volver un poquito más adelante sobre este tema. Ha sido definido en términos generales que una educación de calidad debería ser una educación para toda la vida, pero volveremos sobre esto. Es importante resaltar en este contexto que México es un país de muchos matices y que para entender el proceso social de la educación es de suma relevancia hacer una distinción de la problemática que el país enfrenta para poder ofrecer una educación de calidad y las posibles soluciones de cara al futuro. Y para ello debemos elegir algún ángulo que nos permita hacerle frente. Cada uno de los estados de nuestra república enfrenta además problemáticas muy particulares que deben ser abordadas de acuerdo a su complejidad particular y buscar una conexión con los demás si queremos seguir pensando en este país como un solo país y no como un conjunto de Méxicos que cada vez se van disociando más unos de otros. Ciertamente en esta latitud del país el problema migratorio se da por partida doble. Primero, por aquellos mexicanos que migran hacia los Estados Unidos en busca de aquello que no encuentran aquí, pero además se enfrenta el fenómeno de migración que capta la propia ciudad, aquellas personas que intentaron cruzar la frontera y mejor optaron por quedarse. Los habitantes de comunidades más pequeñas y los trabajadores temporales son los mejores ejemplos de esto. Esta movilidad dificulta la tarea educativa en todos sus niveles. Y en este apartado cabe resaltar algunas de las acciones que ha emprendido o que difunde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, como son programas específicos para ofrecimiento de becas, promoción de educación a distancia, programas de movilidad estudiantil, entre otras acciones que van encaminadas específicamente a este segmento tan volátil de la población que es la población migrante. En este contexto han surgido también algunas iniciativas aisladas que buscan combatir el rezago educativo de alumnos y alumnas migrantes. Una, por ejemplo, que podríamos citar, que ha llamado nuestra atención, es el caso de este proyecto de aulas inteligentes de Patricia Insunza y Elda Lucía Cuevas, que son una es académica de educación básica y funcionaria en la Secretaría de Educación de Sinaloa, y la otra es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Pedagógica, y que conjuntaron sus esfuerzos con los del gobierno de Sinaloa para emprender un programa de nivelación en educación llamado Aulas Inteligentes, que son una estrategia en realidad de atención a niños migrantes que llegan a la entidad con un enorme rezago educativo, poniendo a su disposición personal especializado en psicología y pedagogía y empatando el calendario escolar con los calendarios de trabajo de la región, para así disminuir los índices de deserción y de rezago escolar. Mediante esta iniciativa, nivelan el grado de los estudiantes y les brindan herramientas educativas y anímicas que los motivan a continuar con sus estudios. Se trata, en definitiva, de una de las iniciativas de innovación más llamativas que existen en este momento para promover la equidad educativa en el nivel básico. Y si bien no es un programa educativo nacional, no deja de tratarse de una iniciativa que nos habla de la capacidad de pensamiento vertical que está surgiendo ya en nuestro país para atender el rezago educativo y que se empata con una demanda que se ha venido planteando cada vez más por sector, sobre todo en el sector laboral, de poder modificar y hacer acordes los horarios escolares en todo el país con los horarios laborales, aunque regionalizándolos, por supuesto. Es un asunto que se ha enfrentado a problemas de carácter de todo tipo, económico, cultural y político, como lo abordaremos más adelante. Sin embargo, por más notables que nos parezcan estos esfuerzos, quizá no van a ser suficientes nunca como solución. El papel de los profesores y las instituciones de educación no es, en principio, el de proveer los empleos del mañana, ni tampoco tienen en sus manos la solución para algunos de los grandes problemas de la educación, como lo sería, por ejemplo, la insuficiencia de infraestructura escolar. Es el Estado el que debe procurar la atención a estos problemas, pero claro está que la sociedad civil es quien debe demandar y presionar
para la demanda de dicha atención. Si hemos dicho que la educación implica un proceso socio-endocultural que es dado por medio de la sociedad inmediata y las generaciones que nos antecedieron y que nos han de suceder, pues entonces, ¿dónde está situada ahora la educación y dónde será necesario situarla en el futuro inmediato? ¿Qué hace, por una parte, el gobierno para garantizar la resolución a estos problemas y a la problemática particular de cada región? Pero sobre todo, ¿qué hacemos nosotros, los mexicanos, para exigirlo? Desde la perspectiva que tenemos al frente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, yo he identificado, por lo menos, entre los muchos problemas, entre los grandes retos que enfrenta México en materia de educación, 3 que a mí me parecen esenciales, sin ser los únicos, por supuesto, pero a mí me parecen 3 que serían ejes nodales. El que tiene que ver con la cobertura, el que tiene que ver con la calidad pertinencia, que yo la pongo en una misma bolsa, digamos en un mismo costal, y el del financiamiento sustentable. Eso por una parte. Por el otro, habría que considerar al menos 3 factores o 3 elementos que obstaculizan el desarrollo educativo del país y obstaculizan el poder solucionar algunos de los problemas más presentes en esos 3 ejes. Estos 3 factores son el factor económico, el factor político y el factor cultural. Son 3 elementos muy imbricados en los que se tiene que trabajar muy intensamente, porque el que más destaca, por supuesto, es el económico, pero nada nos garantiza que, teniendo resuelto el problema económico, automáticamente podríamos acceder a la solución de los otros 2 problemas. Cuando hablamos de cobertura, nos referimos en términos generales al alcance geográfico de la educación en sí, a la capacidad de absorción de matrícula de una manera razonable en todo el país. En el país, por ejemplo, ya tenemos un 99% de cobertura en educación primaria, pero en educación secundaria y educación media superior y superior estamos muy alejados de los estándares que serían deseables para nuestro país. En educación media superior, en promedio, se supone que es más o menos del 50-52%. Pero eso es en promedio, porque un estado como el Distrito Federal tiene una cobertura de casi 70%, pero un estado como el de Chiapas tiene apenas el 30%. Ahí es donde se muestran crudamente las grandes asimetrías en el tema de la cobertura. En lo que se refiere a educación superior, en este momento hay una cobertura oficial de alrededor de 27-28% de la franja de alrededor de los 2 millones de mexicanos que estarían en edades para poder acceder a esa educación, y la meta es llegar al 30% de cobertura. Era ya para el 2007, se ha ido recorriendo y se supone que en el 2012 tendríamos 30% ya de cobertura en educación superior, pero aún 30% es una cifra muy baja si consideramos que otros países miembros de la OCDE que son similares al nuestro, países latinoamericanos, tienen tasas de cobertura mucho más altas, como Argentina o Costa Rica, por ejemplo, para no decir Brasil. Entonces, esto es uno de los asuntos que yo siento que el Estado mexicano tiene que afrontar de una manera mucho más consistente. En lo de la calidad y pertinencia, bueno, podríamos afirmar que calidad y pertinencia son componentes en realidad de un mismo proceso. O sea, sabemos que una educación es más o menos pertinente cuando vemos una estrecha relación entre los programas educativos de las instituciones, las demandas de la sociedad y del mercado laboral, por otro lado, y las competencias realmente adquiridas por el educando que sean acordes a dichas necesidades. Parte de esta responsabilidad recae en el Estado y no en las instituciones de educación superior, quienes deben encargarse de la formación de los profesionistas y no exactamente de la oferta de los puestos de trabajo. Reconocemos que un elemento clave para la pertinencia es la vinculación entre las instituciones educativas, el Estado y los sectores productivos. Con esto no quiero decir que tengamos que inclinarnos hacia una política educativa estrictamente utilitaria en términos de rentabilidad económica. Esto es, no podemos medir solamente la pertinencia y la calidad en cuántos de los egresados se incorporan de una manera más o menos rápida
al mercado laboral, porque el mercado laboral también es muy cambiante. Y hay que reconocer que además el proceso, las necesidades de una educación integral rebasan las de la simple rentabilidad económica. No estamos hablando de un proceso formador de valores de ciudadanía, estamos hablando de un proceso más integral que implica no solamente formar competencias para el empleo, aunque ese es básicamente uno de los paradigmas que ha venido impregnando sobre todo el tema de la educación. Puse aquí una anotación sacado del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Calidad es propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Entonces eso en principio no nos saca mucho del problema, porque para nosotros, ¿qué debería ser una educación de calidad? ¿Qué propiedades tendría que tener un proceso educativo que nos permita juzgar que su valor es apreciable, es un bien apreciable para nosotros? Obviamente tiene que ver uno de esos valores con el que sea pertinente, que nos permita, por una parte, sí formar oportunidades para el trabajo, para la vida, etcétera, pero formar también ciudadanos, es decir, sumarse a ese proceso complicadísimo que es el de inyectar de contenido a la República, inyectar de contenido a esta República de ciudadanos, formando ciudadanos. Yo siempre he dicho que esto es un proceso de los de mayor importancia que tiene que ver con la educación, porque está íntimamente vinculado, entre otras razones, y hablando de calidades, con la calidad de la democracia que queremos. El modelo liberal, democrático, de república, de Estado democrático, implica un componente, un insumo esencial, que es el de tener ciudadanos. Si no hay ciudadanos, tendríamos entonces una república formalmente democrática, en donde el ciudadano va, deposita su voto y hasta ahí llega su participación como ciudadano. En la medida en la que un ciudadano sea más educado, tendrá más posibilidades de dotar de un contenido real a la democracia, que ya no sea una democracia simplemente pasiva, sino una democracia participativa. O sea, en suma, creo que una educación de calidad no puede deslindarse del imperativo y de la aspiración a formar, a ser parte de la creación del nuevo sujeto social, de nuevos sujetos sociales. Entonces, es por eso muy complicado medir qué tan buena calidad o qué tan mala calidad es la que se está impartiendo en las instituciones educativas. Son algunos de los asuntos que implicarán, por supuesto, un esfuerzo importante de los actores que estén involucrados en los procesos educativos. Y entramos al asunto de los obstáculos y de los factores que tienen que ver con esto. El factor económico. El desarrollo de estos, un desarrollo armónico que nos permitiera vencer o ocuparnos de estos tres ejes: cobertura, calidad, pertinencia, ¿no? Tiene que encontrar un correlato en el factor económico. Al contrario de como ocurre en otros países, aquí, por ejemplo, tenemos que negociar año tras año el presupuesto que se destina al gasto de la educación pública. No digo que desde cero, pero en muchos casos casi desde cero, o a veces desde menos cero. El país necesita tener una inversión en educación que no se reduzca, han dicho el otro día por ahí, dice, no, bueno, que no se reduzca ni en tiempos de crisis. Yo digo, especialmente en tiempos de crisis, no debería reducirse el financiamiento a la educación. Puedo compartirles, por ejemplo, lo que fue la experiencia de la construcción del presupuesto el año pasado. Lo platicaba anoche con los compañeros aquí, con el señor director, el presidente del Colegio de la Frontera. El presupuesto venía originalmente con un recorte de entrada de 14,000 millones de pesos para el rubro de la educación. De lo que había recibido el rubro educación en términos generales, el país en el 2009, a finales de 2009, y la propuesta para 2010 era con 14,000 millones de pesos menos. Yo sospecho que esa es una de las típicas estrategias para que después de los gritos y sombrerazos y
y los difíciles acuerdos parlamentarios y los dimes y diretes entre las dependencias del gobierno y con Hacienda y con las comisiones de la Cámara, quedáramos tablas y hasta casi para darles las gracias, porque finalmente pues no nos recortaron mucho y más o menos quedamos sobre la línea de flotación, con un piquito por encima de lo que estaba. Pero esto pues es un asunto que nos pinta de cuerpo entero cuáles son los usos y costumbres en la negociación de los presupuestos. Esto es, se ha hablado muchas veces, y de hecho está en la ley, de cuál debería ser más o menos el porcentaje de inversión que se deba destinar a la educación en nuestro país. En el artículo 25 de la Ley General de Educación está establecido, desde el 2004 por lo menos, tengo entendido, que al menos que el equivalente de un 8% del Producto Interno Bruto deberá invertirse en el rubro de educación, del cual al menos un 1% deberá ser destinado exclusivamente al rubro de investigación científica y desarrollo de tecnología. México le destina el 5.5% de su Producto Interno Bruto a educación, esto es como inversión pública. Hay también inversión privada, en total creo que apenas anda llegando al 6%, poquito más del 6%, el gasto educativo en nuestro país. Y en investigación científica apenas estamos en el 0.4%, o sea, 0.35 era por lo menos hace un par de años, ahora estaremos en el 0.4%, y se ve muy difícil que para el 2012 lleguemos al 1%, tendríamos que hacer una inversión cuantiosísima de recursos y no se ha visto últimamente mucha voluntad, o en los últimos años, como para incrementar eso. Ese es el tamaño del reto. Pero yo más bien reflexiono, bueno, ¿es mucho o es poco el 8%? Si nosotros vemos cifras de otros países de la OCDE, por ejemplo, Noruega invierte el 4.5% de su Producto Interno Bruto, Alemania no pasa tampoco del 5 y pico de su Producto Interno Bruto, un Producto Interno Bruto mucho más grande que el de nuestro país. Muchos países que tienen mucho mejor desempeño educativo invierten menos en porcentaje con respecto de su Producto Interno Bruto. Entonces a lo mejor el problema no está exactamente allí, no está en el cuánto se invierte, sino en el cómo se invierte, y nos lleva a otro de los grandes problemas que tiene que ver con los retos que tenemos en nuestro país. El tema de la eficacia y de la eficiencia del gasto educativo. Siempre decimos, es que el gasto educativo no debe verse como gasto, sino como inversión. Sí, el problema es que mucho de ese sí es gasto. No lo hemos podido o no lo hemos sabido convertir en inversión. Hay una diferencia cualitativa. En el cómo se invierte es en donde está, creo yo, el quid del asunto. Las evaluaciones, por ejemplo, en educación básica, pues dejan muy mal parado a nuestro país. Eso ya se sabe, evaluaciones de PISA, en fin, evaluaciones internacionales. Si nos vamos al porcentaje de lo que el país le invierte a educación como porcentaje del presupuesto federal, ya no como Producto Interno Bruto, también es altísimo. Es altísimo. Es, creo, uno de los rubros, no sé si el primero o el segundo, más alto de inversión de la Administración Pública Federal. Lo que se invierte en educación. Es muchísimo de lo que tiene el país, sí es en realidad mucho lo que se invierte. ¿Y por qué los resultados son tan malos? Entonces eso nos lleva a los otros dos obstáculos a los que yo me refería. Es evidente que el dinero siempre es esencial. Por supuesto que no hay que quitar el dedo del renglón, no lo vamos a quitar, para que haya financiamiento creciente para la educación. Pero algo nos dice que aunque tuviéramos de la noche a la mañana, vamos a suponer que de repente ocurre un milagro, Pemex funciona perfectamente, tenemos unas reservas enormes de dinero, nos fue muy bien comercialmente, ya, en fin, nos va súper bien y tenemos dinero para todo. Algo me dice que no se resolverían de manera inmediata muchos de los problemas que tenemos en educación, porque hay un factor político y hay un factor cultural para resolver los problemas, que están muy imbricados. Y cuando hablo cultural me refiero
justamente a la forma como se conciben los actores involucrados en los procesos educativos. Sobre todo pienso en los grandes segmentos que consumen la mayor parte de los recursos en educación. Esto es educación básica, educación media, media básica y media superior, en donde habría que trabajar mucho sobre el vencimiento de esas resistencias culturales muy arraigadas que forman parte de toda una tradición pedagógico-política surgida en el país convulso de la época revolucionaria, que se fue quedando, que luego se convirtieron en conquistas laborales, en conquistas sindicales, que luego se van petrificando en forma de interacciones ya cada vez más políticas que propiamente cultural-pedagógicas frente al Estado mexicano, y que evidentemente a partir de cierto momento se convierten en lastre de cambios que son esenciales en los procesos educativos. Es importante trabajar sobre eso. El aspecto cultural, o sea, la formación de nuevos sujetos, es como les decía hace rato, es como si nosotros pretendiéramos que la República Federal, Democrática, que es nuestro país desde hace más de 150 años, en realidad lo es porque está en nuestra Constitución y porque está en nuestras leyes. No lo es porque falta el insumo principal, el actor que le da verdadero contenido a una república democrática, federal, liberal, etcétera, que es el ciudadano. Bueno, no es raro que tengamos buenos proyectos, no es raro que México tenga buenas leyes. Esto les comparto lo que fue algunas reflexiones que se hicieron en un foro en el que acabo de estar la semana pasada en el CIMBESTAB, con el tema del derecho a la educación, y llegaba a una conclusión: pues es que México es el país campeón de los derechos exigibles que no son justiciables y que por eso son derechos muy bonitos, que están muy bien explicados, están muy claros en la ley, que se acatan, pero no se cumplen, como se decía en la época del virreinato. ¿Y por qué no? Porque simplemente pues fueron pensados muchas veces para que quedaran como una aspiración que algún día se alcanzará cuando lleguen las condiciones. Quién sabe cuándo llegarán las condiciones, porque nadie se pone a trabajar para que esas condiciones lleguen y se pueda hacer realidad el derecho a todo que tenemos los mexicanos: derecho a vivienda digna, derecho a alimentación digna, educación obligatoria para todos, y de hecho pronto hasta la escuela preparatoria va a ser obligatoria, porque ya está en el Senado ahí una minuta. Tenemos una serie de derechos que ahí están. Lo del financiamiento para la educación, por ejemplo, ahí está en la ley. ¿Por qué no se cumple? Pues porque hay una incapacidad material del Estado para poder hacer realidad esos derechos. Y muchos derechos son exigibles porque hasta hay instituciones para vigilar el cumplimiento y el desarrollo de que se hagan correctamente las cosas, pero como no son justiciables, como a la hora de la hora, si no se cumple, no está claramente establecido primero si hay o no hay sanción. Y si la hubiera, ¿con quién hay que acudir? ¿Cuál es la autoridad responsable? ¿Cuál es la autoridad que se encarga de garantizar, de hacer justiciable ese derecho? La educación obligatoria, hasta donde yo lo entiendo, en primaria, es un derecho que también comporta una obligación. Para la parte del Estado es brindar toda la infraestructura y los recursos para ofrecer educación, y la obligación de los padres es inscribir a sus hijos. Debería haber teóricamente una sanción tanto para unos como para otros si no cumplen con lo estipulado, pero en ninguna parte de la ley está estipulado si uno puede ir a denunciar a un papá porque no inscribió a sus hijos en la primaria. Seguramente aunque lo denuncien no ocurrirá nada, ¿sí? De la misma manera que todas las movilizaciones y todas las denuncias porque hay insuficiencia todavía para tener una cobertura del 100% en educación básica en este país, que tiene todavía 6 millones de analfabetas, en donde obviamente la tarea está lejos de haberse acabado. Pues, ¿quién es responsable? ¿Ante quién hay que plantearlo? Esas son las lagunas de nuestra realidad. Y por eso, ese otro elemento, ese otro factor que yo veo como un obstáculo a veces,
que podría ser también una buena palanca, dependiendo, es el que tiene que ver con el mundo de la política. Les decía hace rato a una chica que me entrevistaba justamente para esta escuela, que uno de los problemas que a veces atoran mucho las cosas es la dificultad para que los distintos grupos parlamentarios que tienen visiones distintas, o por lo menos matices distintos de su visión sobre la educación, todo el mundo está de acuerdo en lo políticamente correcto, eso no me queda duda. Nadie está en contra del derecho a la educación, nadie está en contra de la idea de que la educación debe ser garantizada por el Estado, pero luego entramos a los matices, quién, cómo, mediante qué mecanismos debe financiarse, y ahí es donde obviamente al representar expresiones políticas de la sociedad organizada a través de los partidos y al defender plataformas políticas, programáticas diferentes, y al no llegar a acuerdos a veces muy concretos, pues las cosas ahí empiezan a entrar en un terreno ya más pantanoso, y es donde se van deteniendo muchas de los que deberían ser medidas muchísimo más ágiles para resolver el grave rezago educativo que hay en nuestro país. Y me refiero básicamente a este asunto, no me quiero extender mucho más en el uso de la palabra, pero básicamente a este tema que ahora está siendo muy debatido, o empieza a ser debatido, por fortuna, desde la sociedad civil en sus segmentos más organizados. Yo siempre he tenido un poco de desconfianza cuando se habla de la sociedad civil a secas, o que es un poquito como el sustituto de lo que en el lenguaje antiguo era el pueblo, ¿no? Pues, a nombre del pueblo se pueden decir muchísimas cosas, y muchas de ellas, muchas barbaridades. La sociedad civil en sus segmentos organizados, sin embargo, en los que de alguna forma tienen la posibilidad de ser interlocutores eficaces, por lo pronto así en segmentos a veces inconexos, a veces a intervalos, empiezan a tener una importancia cada vez mayor. Creo yo que es algo muy saludable, porque la idea de la que yo estoy convencido es de que los grandes cambios, las grandes transformaciones, la posible reforma de lo que sea, la reforma del Estado, la reforma educativa, o sea, cuando son de fondo y cuando comportan cambios culturales, no pueden hacerse, por definición, no pueden hacerse, o sea, es irreal que se hagan por decreto o mediante un simple trabajo legislativo. Tiene forzosamente que ir siendo un proceso que yo le llamo por aproximaciones sucesivas. Una metáfora que a mí me gusta mucho es la de la gota de aceite que empieza a ensancharse, empieza a ensancharse, hasta que teóricamente puede ocupar todo el espacio, el espacio ya habiéndolo transformado, o sea, dándole otra calidad distinta, la de la mancha de aceite que va creciendo. Y no puede ser de otra manera, porque lo hemos visto en los últimos años en nuestro país, en los jaloneos que hay, en la gran cantidad de parches y de reformas que la Constitución ha recibido desde su promulgación en 1917. Si la comparamos con la Constitución de los Estados Unidos, que creo que ha tenido alrededor de 20 o 22 enmiendas apenas, nosotros ya llevamos casi 1000 parches, chiquitos, grandotes, leyes que salen, que a los 2 años son derogadas por otra nueva ley que sale con otro matiz, que luego será derogada en su parte de no sé dónde por otra ley que reforma tal y tal parte y se pasa para otro ámbito. En fin, no terminamos todavía de acomodarnos, porque está muy vinculado todo lo que queremos hacer en el ámbito educativo o en el ámbito de la gestión pública, en la reforma del Estado, pues con esa capacidad de generar ciudadanía, que en México es muy reciente, realmente es muy reciente como república auténtica, como democracia efectiva. Somos una república muy joven, tenemos menos de 10, 15 años apenas de estar experimentando estos procesos. Entonces, sí implica que, por una parte, desde las instituciones educativas, donde se genera de manera racional, donde se generan propuestas, donde se genera conocimiento nuevo, pueda, en una imbricación con los segmentos organizados de la sociedad, vincularse a lo que es el trabajo de la gestión pública
y del establecimiento de un nuevo tejido social que permita cambios radicales en nuestros procesos educativos. Termino diciendo que por lo pronto el compromiso que nosotros hemos establecido en la parte que nos toca, en la Cámara de Diputados, pues es justamente estar atentos a estas pulsiones que surgen desde la sociedad, pero desde el ámbito específico del educativo, para buscar la manera de, a través de un trabajo legislativo, ir jalando, ir forzando, con la cautela que tiene que manejarse este término, forzando razonablemente, jalando un poquito ciertos procesos que es conveniente que se den de manera previa y sin los cuales es imposible generar una transformación radical del sistema educativo. Para terminar nomás un ejemplo. Hace poco se reformaron algunos artículos de la Ley General de Educación, alrededor de fueron unos 30, 20 y tantos cambios, pero uno de ellos es muy importante, que tiene que ver con la obligación, el mandato que tiene ya el gobierno federal para elaborar un padrón único nacional de docentes en todo el país. O sea, no hay información, empezando por eso. Para hacer un diagnóstico, cualquier investigador me lo puede decir mejor que yo. ¿Cuál es el insumo de una investigación sobre algo? Pues la información, ¿no? Obvio. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo está el asunto de la educación básica en nuestro país, pues lo primero es saber cuántos profesores tenemos, en qué estatus están todos esos profesores, saber si efectivamente los recursos que se invierten están destinándose a programas educativos o a dónde se van, en qué se gasta. ¿Cómo está el asunto? Pues increíble, no hay todavía ese dato, no sabemos cuántos profesores hay en educación básica y media en el país. Si le preguntamos a las autoridades estatales nos dirán una cifra, la autoridad federal nos dirá otra, pero no hay bases de datos que alguien pueda cruzar y que se pueda decir, hombre, vamos a ver primero si los que están registrados de veras existen. Por eso este padrón, que ya está mandatado, tiene que contener una serie de informaciones esenciales en 2 o 3 ámbitos. Por ejemplo, el de la identidad, guardando obviamente las reservas de confidencialidad, de protección de derechos, ¿cómo se llama? De datos privados y cosas así, pero se tiene que saber si Juan Pérez, que está en la secundaria o en la primaria Benito Juárez, número 8 del municipio de Ocosingo, no sé qué, realmente es un Juan Pérez que tiene un CURP y que tiene un RFC, o sea, que existe realmente, porque tenemos probablemente otro Juan Pérez igual, que está en Aguascalientes y que seguramente no es el mismo, porque pues, tendría que tener el don de la ubicuidad, pero no sabemos si es el mismo o si son 2 Juan Pérez distintos. O sea, no sabemos. Y como esto ha empezado a surgir recientemente por las auditorías que ha hecho el Auditor Superior de la Federación, en donde se han encontrado con que existe el problema de los comisionados famosos, esto es, las licencias que se dan, que es una figura del derecho laboral muy positiva para que los sindicatos tengan la posibilidad de administrar y manejar sus estructuras de gestión, pero en donde se ha planteado que existen cantidades muy superiores a las que se supone que están pactadas en el contrato colectivo o en acuerdos entre autoridades y trabajadores, y al rato resulta que muchos de esos ni siquiera se sabe si realmente existen o no. Parece poquito, pero eso creo que va a ser un primer paso importantísimo que permite no solamente que el gobierno, y el gobierno a veces, cuando decimos gobierno también estamos hablando de algo muy inasible, ¿no? El gobierno son muchas cosas, son muchas dependencias, ¿no? Pero no solamente el gobierno, sino sobre todo los ciudadanos puedan saber cómo está el asunto, cuántos profesores, dónde están, cómo se gasta, cómo se invierte el recurso para la educación y permita dar un seguimiento por aproximaciones sucesivas que vaya metiendo un poco de orden en este asunto. Esto es válido obviamente para todos los segmentos de la educación. Las instituciones de educación superior en el país, hace unos pocos años en realidad, el grueso,
no sé aquí cómo era el asunto, pero yo les puedo decir por la experiencia que tengo, fui rector de una universidad pública. Hace 15 años, todavía, 15, 20 años, escuchar que el auditor superior de la federación iba a hacer una auditoría a las finanzas de una universidad pública, era prácticamente declararle la guerra a esa institución. Sentíamos que era una invasión a nuestra autonomía, nos pintábamos así con las bandas de la guerra y a ver, aquí no pasarán y todo. Había otra concepción, era una relación muy conflictiva del Estado mexicano con las instituciones de educación superior. 15 años después, las auditorías son cosa normal en todas las instituciones. Tengo entendido que todas las universidades públicas han sido ya auditadas al menos una vez y también por los congresos de sus estados. Viene la siguiente vuelta de tuerca, ya está muy cantada, muy anunciada. Auditorías ya no solamente financieras, ya es una ganancia que el ciudadano sepa que si yo dije que 10 pesos iban a estar en este programa, se compruebe que efectivamente están en este programa. ¿Cuál es la siguiente vuelta de tuerca? ¿Qué resultados está teniendo ese programa? Esto es ir cambiando el foco o el énfasis en el tema de la rendición de cuentas y de la fiscalización. Son las auditorías de desempeño que nos permite poner el énfasis no tanto en los esfuerzos que se han hecho, sino en los resultados que se han obtenido con esos esfuerzos. Y tratar de premiar o tratar de estimular el logro de resultados más que los siempre bienvenidos muchos esfuerzos que se hacen, ¿sí? Para obligar a que poco a poco también entremos en una cultura de la evaluación en la que ya están todas las instituciones de educación superior, que antes también eran un poco renuentes a eso. La evaluación entre pares, la evaluación ciertamente salvando todos los asuntos de la metodología y esas cosas que a veces son las que frenan las suspicacias para las evaluaciones, pero es un proceso, pues, y termino con esto, de aproximaciones sucesivas que permitirán en un momento determinado, yo espero que más en el corto plazo que en el largo plazo, que podrían permitir, si acaso hay una salida para resolver el problema de este país, que no será en el corto plazo, pues no puede ser más que de esa manera, de aproximación sucesiva, en donde las instituciones de investigación, las instituciones que además tienen imbricación muy fuerte con movimientos sociales y con segmentos organizados de la sociedad, pueden promover y pueden impulsar junto con los poderes públicos constituidos. No me extiendo por lo pronto y pues les agradezco mucho por su atención y les doy una disculpa por extenderme tanto en el uso del micrófono. Muchas gracias, diputado. Gracias por esa presentación en donde no solo destaca el rol de la responsabilidad de representantes ciudadanos, sino también la reflexión del académico. Entonces, ese yo creo que es una combinación muy sana, muy productiva. Ojalá toda nuestra representación en la Cámara de Diputados y Senadores tuviera esa riqueza y esa calidad de reflexión que es muy especial y que subrayo porque creo que ahí también la historia como académico y como rector de la segunda universidad más grande del país pues deja una huella importante para la reflexión y qué bueno que ahora se traduce también a la acción legislativa. Quisiera invitarles a que tomáramos algunas preguntas para comentarios. En primera instancia me gustaría invitar a nuestros amigos aquí cercanos de la mesa si quisieran hacer alguna intervención o comentario, y después invitaría también a mis colegas de Colefa que también participaron. Entonces, en principio, sí, señor rector, por favor. Gracias, doctor Guillén. Pues antes que nada también sumarme a la felicitación que hace el doctor Guillén sobre esta presentación que efectivamente pues combina esta trayectoria académica, esta experiencia de alguien involucrado en el área educativa a nivel de la universidad, pero también ahora es evidente esta experiencia de diálogo y de parlamentarismo que se ha ido construyendo en la experiencia del diputado. Yo en este marco y ubicado en el tema de cobertura, quisiera conocer su opinión en relación a cierta toma de decisiones que a mí me parece que
resultan, o al menos en lo personal me resultan poco consistentes, en términos de que la cobertura de educación básica, por ejemplo, tiene un nivel, digamos, de lo más alto en el país, aún con las deficiencias que se conocen, y otros niveles de media y de media superior y de superior, todavía tenemos tramos muy extensos por recorrer, y sin embargo, desde el punto de vista de definición política o de política, a partir de la legislación, se toman decisiones como la de volver obligatoria la educación preescolar, cuando en mi opinión tal vez lo pertinente sería, bueno, hacer avanzar la parte que tenemos todavía en un déficit sustantivo. Y esa es la parte que a mí, desde el punto de vista de construcción, de política a través de la legislación, realmente me parece que no tiene, por lo menos para mi perspectiva, una consistencia. Pero lo de la obligatoriedad de la educación preescolar es justamente uno de los asuntos que ahorita está en un debate fuerte, ¿eh? Que se pospuso además. Sí, se pospuso, pero le voy a decir por qué. Porque de hecho este es uno de los asuntos que más confrontación ha tenido, primero por razones prácticas, de infraestructura, de capacidad, aquella capacidad material al que yo me refería, para poder ofertar la posibilidad de recibir a los niños antes de la primaria. Pero también por otra razón que tiene matices ideológicos. En los países de un liberalismo mucho más acendrado, el derecho a la educación se concibe como la libertad que debe garantizar el Estado para que los padres determinen las modalidades de la educación que ellos quieren para sus hijos, y no siempre están conformes en que tenga que ser obligatorio mandarlos a instituciones del Estado. De tal suerte que entonces lo que se plantea es que haya la obligación del Estado para ofertar para quienes lo quieran, necesiten la posibilidad de tener esa educación, y que los padres en su casa, sobre todo en los primeros años en donde todavía se requiere mucho del contacto estrecho con los familiares, en fin, pues puedan, muchos padres que de hecho preferirán tenerlos, no tengan obligatoriamente que dejarlos en una institución del Estado. Hay asuntos prácticos, yo recuerdo, no estoy muy interiorizado en ese debate, pero sí recuerdo que algunos diputados llegaron a comentar en una de las reflexiones que hicimos ahí en la comisión, de que se había puesto una edad demasiado temprana que no garantizaba que todos los niños que fueran a ser dejados ya en el establecimiento preescolar tuvieran el control de sus propio cuerpo, esto es el control de esfínteres, cuestiones así, que ya generaba una serie de problemas adicionales, tengo entendido, en el personal especializado que se requería para atender ese espectro. Sé que esto todavía está en debate, y sí, yo también creo que deberíamos enfocarnos a garantizar sobre todo lo que van a ser los segmentos educativos que van a tener, por razones demográficas, van a tener la mayor demanda o el mayor impacto en los próximos años. En virtud del famoso bono demográfico, la tendencia es a que vaya disminuyendo cada vez más la demanda en educación básica y vaya creciendo más la demanda en educación media, media superior, luego superior. Y se tiene que ir pensando justamente en un reciclaje de la infraestructura que está instalada, la que deje de ser, digamos, la que vaya sobrando, que se recicle para los nuevos segmentos que tienen que ser atendidos. Pero ahí volvemos otra vez al problema. No hay todavía una serie de acuerdos, o sea, a veces esos acuerdos tienen que pasar, y digo tienen porque es la realidad que tenemos, tienen que pasar por una serie de acuerdos con uno de los interlocutores esenciales que tiene que ver con todo el proceso educativo en esos niveles, que es el sindicato, ¿sí? Hasta donde sé, hay un acuerdo para la calidad, esto es, el acuerdo famoso para la calidad, busca
entrar sin que se convierta en una ley, busca generar acuerdos que permitan hacer este tránsito de las muchas cosas que necesitan reorganizarse en el sistema educativo para garantizar ese derecho al acceso a la educación y la provisión de los espacios necesarios, sin que haya muchas resistencias por parte de los grupos organizados que son interlocutores, además con fuerza jurídica porque representan al sindicato, y que pueden o ser una palanca del desarrollo o pueden ser un lastre. Y no es tan sencillo como decir, bueno, pues lo negociamos con la dirigencia del sindicato y ya. No, el menor de los problemas, créanmelo, el menor de los problemas es la dirigencia del sindicato. Porque finalmente no es que no haya sensatez en muchos de los dirigentes. Claro que la hay. Y claro que discursivamente están de acuerdo en una serie de cuestiones, pero ellos al mismo tiempo representan a sectores que hacia abajo de la pirámide son sectores con los que no es muy sencillo interactuar y que tienen capacidad de movilización y que tienen capacidad de presión. Y entonces el tránsito difícil de los líderes muchas veces es ver cómo, sin incurrir en una serie de acciones que les vacíe de contenido su liderazgo y que al revés les desmembre esa base, de esa plataforma de interlocución que tienen, cómo más o menos pueden ir avanzando en la consecución de una serie de fines que yo estoy seguro que comparten en gran medida. Otros no. Digamos, hay atavismos que ya se sabe que forman parte del viejo sindicalismo de nuestro país y que son obstáculos muy, muy poderosos. Por ejemplo, para hacer el horario, como en muchos otros países existe, acorde más o menos a las necesidades, a los horarios laborales, que teóricamente permitirían que los niños estuvieran no de 8 de la mañana a 12 o 1 de la tarde, sino hasta las 5 o 6 de la tarde. En estos momentos tendría el Estado, a lo mejor aquí Cetina tiene más datos concretos sobre, porque él conoce muy bien esta ciudad, pues no sé cuánto implicaría en millones de pesos para contrataciones para cubrir los 2 turnos, porque no se podría no hay tanto convencimiento de los profesores de alargar el turno sin necesariamente tener que dobletear salarios y establecer estos salarios que fueran, digamos, jornadas de las 8 horas que se marcan en la Ley Federal del Trabajo para una serie de para otras ramas, digamos, del sector laboral. Hay cuestiones que sí pasan por esos obstáculos que no va a ser muy sencillo resolver, pero que en alguna forma sí se ha empezado a empujar a través de la legislación. Ya existe, de hecho, en algunas de las reformas recientes que se acaban de aprobar, la obligatoriedad que antes estaba solo en el acuerdo, pero ahora está también en la ley, para que obliga, por ejemplo, en el tema del ingreso y promoción del personal docente, a ciertos procesos de evaluación y a ciertos procesos y obviamente a procesos de concurso. Pero hay todavía áreas en donde incluso en la Cámara se ha estancado, porque quienes se oponen a eso tienen diputados en la Cámara, pero también tienen fuerzas en la calle que son capaces de hacer ingobernable un Estado si se oponen a determinada medida, ¿no? Estados como Michoacán, como Oaxaca, hay estados en donde una prueba como la de enlace, independientemente de que si metodológicamente hay chanchullo, hay estados en donde simplemente los profesores, no el sindicato, los profesores dicen, aquí no. Oigan, pero pues que ya está pactado, que ya pues hagan a ver cómo le hacen. Toman las escuelas, paran, y no hay fuerza pública capaz de, a lo mejor sí la hay, pero sale, como dice el dicho, sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, no está el país ahorita como para bollos, o sea, como para un conflicto social de mayores magnitudes, cuando está la lucha contra el narcotráfico, violencia en las calles, cuestiones así, otra más. Entonces, son muchas de esas cosas en las que el Estado no tiene una capacidad real para el ejercicio pleno de su soberanía. Es angustiante,
lo estamos comprobando. O sea, en muchas de estas cosas, aunque se legisle, hay cosas que a la hora de hacerlas valer, encuentran problemas prácticos. Muchas gracias. Doctor Cetina. Por favor. Gracias, Tonatiuh. Buenos días a todos. Si me permites, antes de hacer mi comentario, quiero saludar a la comunidad del colegio, institución a la que muchos de ustedes lo saben, me unen 10, 12, 15 años de interacción a través de mi función anterior como representante de la Secretaría de Educación Pública ante el órgano del gobierno del COLEF, y ahora a quien estoy desde luego mucho más ligado por mi actual responsabilidad. Agradezco al presidente del colegio, al doctor Guillén, la invitación que me hizo para estar aquí presente y poder escuchar esta muy interesante presentación que nos ha hecho el diputado Padilla. Al mencionar como tres de los retos fundamentales, el de la cobertura, el de la calidad, pertinencia y el de financiamiento sustentable, el diputado Padilla ha puesto el dedo en la llaga de los retos básicos que enfrentamos como país en relación con la educación. En efecto, la cobertura actual en la educación superior no llega al 30%, esa es la meta esperada hacia el final de la presente administración federal, pero nos deja 20-25 puntos porcentuales por abajo de la cobertura en los países de nivel desarrollado en su educación. Meta a la que llegaremos al presente ritmo probablemente en 20-25 años. Pero hay que poner en contexto lo que esto significa. Como he comentado en otros foros, hace 60 años, en 1950, en México había 30,000 estudiantes de educación superior. 30,000 estudiantes de educación superior, es el tamaño de la planta académica de la Universidad Nacional Autónoma de México en este momento. Y hemos transitado en estos 60 años de 30,000 estudiantes al actual valor que ya mencionó el diputado Padilla. Esto ha sido resultado de un esfuerzo del Estado mexicano, de los ciudadanos, del país, de las instituciones, que de veras debe ser valorado. ¿Cómo se ha avanzado en los últimos 10, 15 años en este proceso? Durante el sexenio anterior, durante el actual, se han estado creando una institución de educación superior pública nueva cada 7 semanas. Lo dije bien, una nueva institución de educación superior pública cada 7 semanas. Universidades politécnicas, universidades tecnológicas, universidades interculturales, de esa naturaleza. Cuando tuve la oportunidad, representando a la Secretaría de Educación Pública, de dar estos datos en los foros internacionales, yo sentía que lo estaba haciendo, que lo debía decir muy orgullosamente, ¿no? Me preguntaban, ¿y con qué recursos están haciendo esto? Pues mi respuesta era, son recursos públicos. Y la segunda pregunta inmediata, ¿y cuánto tiempo van a aguantar a este ritmo? ¿No? Pues, evidentemente es un ritmo que no se puede conservar, y sin embargo que nos pone muy lejos de las metas de los países desarrollados. México en 1997 tenía la misma cobertura que tenía Inglaterra en 1970, en educación superior. Nada más que la educación superior británica tiene 7 siglos. Y nosotros estamos hablando apenas después de la revolución a la fecha. Entonces es un esfuerzo verdaderamente importante, que sin embargo es un esfuerzo todavía a todas luces insuficiente, que tenemos que seguir atendiendo, como bien apunta el diputado Padilla, y en efecto la cosa está en los detalles. Hay quien dice que hay que hacerlo de esta manera, hay quien dice que hay que hacerlo de esta otra. La educación superior gratuita es un tema que tenemos que atender, tenemos que estudiar, tenemos que analizar para ver las opciones de la misma. Bien lo dice, la libertad para determinar el Estado debe ofrecer, estoy tratando de repetir correctamente las palabras del diputado, la libertad para determinar la modalidad de educación que los ciudadanos pueden escoger. Esto implica en efecto también la participación de una educación superior carácter particular, entre otras cosas. Pero si bien el reto de al que se refirió él, de ampliar la cobertura
del 30% que tenemos ahora al 50 y tantos que requeriríamos, es un reto importante. El mayor es, sin embargo, ya se refirió a él, el de la calidad, pertinencia, como le llamó. La calidad de la educación superior ha sido motivo de políticas públicas a lo largo de los últimos 15, 20 años, y ha habido, para mi gusto, políticas fundamentales que han permitido mejorar esta calidad. En particular, los programas de mejoramiento del profesorado, el señor rector de la Autónoma de Baja California no me dejará mentir, que ha permitido también incrementar muy significativamente esta calidad. En 1996, cuando se hizo el estudio previo al establecimiento del programa de mejoramiento del profesorado, había en México solo el 25% de profesores de tiempo completo de las universidades públicas con posgrado. Esto limitaba desde luego la capacidad de las propias universidades de realizar investigación, como lo establece sus leyes orgánicas, que es función fundamental de realizar. Ahora, a 15, 20 años de operación del programa de mejoramiento del profesorado, este valor, que era 25% hace unos años, alcanza el 80%. Es un paso fundamental que, desde luego, tiene que ver con la mayor capacidad de las instituciones de educación superior de realizar investigación, una función fundamental para la mejora de la calidad de la educación a la que se ha referido el diputado. Y esto se refleja en muchísimos indicadores. En el SNI, en 2000, del 2000 a la fecha, en 10 años, en lo que va del presente siglo, la membresía del Sistema Nacional de Investigadores ha crecido en 130%. Particularmente en los centros CONACYT ha crecido en forma también muy importante. Los centros CONACYT tienen en este momento el segundo número más importante de miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el país, solo después de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este ha sido un crecimiento que se ha dado, entre otras cosas, debido al aumento de la calidad de las instituciones que han generado investigadores, capacidad para incorporarse a las instituciones a las que me refiero. Hay otras políticas que han permitido la mejora de esta calidad que deben seguirse fomentando, deben seguirse promoviendo, y debemos congratularnos que personas como el diputado, que tiene tal capacidad, tal experiencia por su gestión a lo largo de toda su vida profesional, particularmente su gestión al frente de la Universidad de Guadalajara, que gente como él, como otros diputados, senadores que conocen profundamente el proceso educativo, están en este momento en capacidad de tomar decisiones fundamentales para la dirección del país. Quiero referirme nada más al rendimiento de cuentas, al que se ha referido también como algo fundamental, y a la vuelta siguiente de la tuerca en cuanto a cómo se debe de auditar, cómo se está auditando. En efecto, tiene razón, cuando la Auditoría Superior de la Federación quiso intervenir, fue en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la primera universidad que quiso ser auditada. La Universidad Autónoma de Tamaulipas se amparó contra la medida, y la Auditoría Superior de la Federación no pudo entrar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Esto fue, ya lo mencionó, hace 15 años. Ahora todas las universidades públicas tienen este proceso, dan a conocer públicamente su información. Pero la siguiente vuelta a la tuerca, que es revisar el desempeño, y con eso termino mi comentario, y quiero referirme a los centros CONACYT, diputado. Los centros CONACYT regulan su interacción con el gobierno federal a través de convenios de admisión por resultados. Convenios de admisión por resultados que establecen claramente cuáles son las metas que debe cumplir cada centro a cabo de una gestión específica de un año. Y con base en esos, en el avance en esas metas, es que se establece el presupuesto luego a los centros CONACYT. Quisiéramos que esta experiencia de los centros, digo yo, de en efecto rendir cuentas, no solo a través del establecimiento de auditorías de estados financieros, sino también de desempeño, sea conocido, sea valorado, porque es verdaderamente un ejemplo de cómo se ha ido avanzando en esta vuelta de la tuerca a la que se refiere. Gracias. Muchas gracias, doctor Cetina. No sé si el doctor Graf quieres hacer algún comentario, doctor Durán. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los colegas del COLEF y muchas gracias. Ahí está el micrófono. De aquel otro. A los miembros del Presidium, gracias, diputado Padilla, por su intervención muy interesante, los conceptos y las cuestiones que nos ha usted platicado. A mí me gustaría
mencionar, o más bien preguntar, efectivamente los tres grandes retos: cobertura, calidad, pertinencia, financiamiento sustentable. Me gustaría escuchar un poco más en ese sentido. ¿Cuál es la visión desde el Congreso con respecto a este tema? Al menos yo no tomé mucha nota de eso. Okay, y a mí me interesaría, que es un tema además de fundamental importancia pues para los retos que se quieren enfrentar. Es todo, gracias. Yo lo resumiría de la siguiente manera, y aprovecho los datos que acaba de dar Eugenio sobre este asunto de la rendición de cuentas y todo. Es que tradicionalmente, y por razones históricas que todos conocen, la relación entre las universidades públicas y el Estado mexicano ha tenido altibajos. En el 68, mucha confrontación, muy ideologizada la relación y muy politizada, sobrepolitizada la relación entre el Estado y las instituciones de educación superior, de tal suerte que la base o la plataforma sobre la que se sustentaba gran parte de esa relación frente a un Estado, el Estado que conocimos de partido hegemónico, un Estado autoritario, se ha dicho, autoritario, pero que sí, en no pocas ocasiones recurría al expediente de la presión financiera para mantener niveles de gobernabilidad que pudieran darle cierta estabilidad al país. O sea, básicamente, en gran parte, mucho de la relación del Estado con las instituciones de educación superior estaba establecida más sobre esa base que sobre la base sustantiva de si las universidades de veras están produciendo buenos profesionales o si de veras se hace investigación científica. En muchas no había investigación científica. La Universidad de Guadalajara, todavía hasta mediados de los años 80, era una gran escuelota. Esto es, sí había un poco de investigación y todo, pero no me dejará mentir aquí el doctor Durán, que es universitario de vieja cepa. Era una escuela, eran universidades principalmente docentes, eran escuelas formadoras. Y la relación con el Estado estaba mediada en ese doble sentido. ¿Qué tanta capacidad tiene esta institución de hacerme ingobernable determinados aspectos en el país? Por ejemplo, en la UNAM, ¿tienes capacidad de pataleo? ¿Tienes capacidad de hacerme ingobernable las calles? Entramos en una estiría floja, te doy tantito más para más o menos. Pero en donde no, si te sales de Huacal, te recorto los recursos. Así de crudo, debo decirlo, porque muchas veces así se sentía desde la perspectiva de las universidades. Te portas bien, hay recursos. Te portas mal, no solo no hay recursos, sino vemos cómo. Y a eso añádanle que también, de repente, en muchas instituciones, había una serie de distorsiones en su propia concepción, cuando a veces los universitarios sentíamos que más allá de la función estrictamente educativa y académica, teníamos que honrar un compromiso social que se traducía a veces en modelos como universidad partido, uso de recursos para vincularlos a movimientos sociales, para estar en las calles, para estar compartidos, en fin. Eso ocurrió en muchas universidades de distinta manera, ¿no? Pero ocurrió en el país. Entonces eso agravaba todavía esta relación entre las universidades y el Estado. Todo ese mosaico, con todos esos matices, y básicamente con esa línea de relación, línea discursiva de relación entre el Estado y las universidades, siento yo que empezó a cambiar apenas hace unos 15, 20 años, o sea, paulatinamente. Cuando finalmente sí empezó a permear en muchas universidades la idea de la planeación educativa, de la evaluación, de empezar a tener, a medir el desempeño de las instituciones, etcétera. Pero desde el lado de las universidades lo que nosotros dijimos es, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros efectivamente entramos en otra lógica de relación con el gobierno? Abandonamos ahí una serie de planteamientos demasiado ideologizados y demasiado politizados, y la universidad pueblo y la universidad en los movimientos sociales, para centrarnos estrictamente en los asuntos educativos.
se va a traducir en un financiamiento acorde a estos esfuerzos, ya no va a haber la suspicacia del Estado mexicano de que los recursos sean desviados para fines no educativos, sino para fines políticos, para honrar grupos políticos en las ex universidades, en fin, que debo decirlo, era una reticencia legítima del Estado en muchos casos, ¿eh? ¿Cómo sé que yo el dinero que estoy dando en X institución de veras se va a utilizar allí si no puedo entrar a revisarlo? No puedo hacerle una auditoría. No tengo posibilidades de incidir en sus programas, en sus formas, porque inmediatamente está esgrimido el escudo de la autonomía. ¿Cómo le hago? Pues entonces había reticencias para eso. Entonces nosotros decidimos desde la parte universitaria, bueno, vamos modificando, vamos poniendo nuestra parte para modificar esa relación, pero esperaríamos ver en contrapartida, pues que del Estado mexicano ya no haya tantas reticencias para el financiamiento, ¿no? En parte, creo que sí ha sido así, o sea, es justo reconocer. En parte, se empezó con el expediente ante la imposibilidad financiera de darles... Lo primero que había que encontrar era un criterio para financiar a las universidades de una manera que no fuera mecánica. Esto es, ¿sobre qué base te voy a dar más recursos? ¿Sobre un porcentaje de fijo sobre el histórico anterior? ¿En base a qué? O sea, ¿es bueno eso, es malo? No. ¿En base a qué tipo de indicadores? ¿En base a qué tipo de desempeño? ¿Cómo le hacemos para medir las diferencias y las brechas que hay entre unas instituciones y otras? En fin, ¿qué tanto para investigación? ¿Qué tanto para docencia? ¿Qué tanto para difusión de la cultura? ¿Qué tanto para esto? Entonces, poco a poco se fueron armando en el seno de Anuyes, con Anuyes como interlocutor, la posibilidad de establecer, por ejemplo, bolsas de concurso que con reglas de operación claras permitieran una competencia para obtener recursos adicionales para los distintos programas. Eso ya fue un buen avance. Todavía hay sus asegúnes, ¿no? Por supuesto. Porque faltaría todavía hacer una diferenciación, una categorización, por así decirlo, para la afectación de esas bolsas, que impidiera de alguna manera o que desalentara que las universidades que estructuralmente tienen un atraso o un rezago frente a otras que estructuralmente son más sólidas, la afectación de esas bolsas no vaya reproduciendo esta brecha y esta asimetría. Esto es, pongo por ejemplo, si en una bolsa determinada se pone a competir a la UNAM con la Universidad de Oaxaca, por ejemplo, en base a indicadores, pues ¿quién creen que es la que se va a llevar la mayor parte de los recursos? Pues obviamente la universidad, que ya es muy fuerte estructuralmente y que por eso tiene más posibilidades de sacar más recursos de esa bolsa, y se va. Y las otras, pues hay más o menos. Entonces tendría que hacerse un poquito con el criterio que se hacen los maratones, ¿no? En un maratón que no tenga más que una sola categoría, pues los de 52 años no tenemos ninguna posibilidad frente a los chavos de 18, de 19, de 20 años, ¿no? Pero si se hace una categorización y los de 19 compiten contra los de 20, 21 y los de 50 compiten contra los de 52, 53 años, bueno, pues más o menos se puede ir haciendo estratificadamente una mayor racionalización. Sí siento que hay esa tendencia ya, esa disposición del gobierno a través de la SEP para establecer un poquito este tipo de criterios para el financiamiento. Pero lo cierto es que todavía el Estado mexicano a través del gobierno, o sea, el gobierno en su conjunto, todavía no está totalmente puesto muy bien en esa lógica. ¿Por qué lo digo? Lo platicábamos anoche. Porque me constan de los buenos oficios de la Secretaría de Educación Pública para establecer criterios que sean claros y que a todo mundo les dejen claras las reglas del juego. El problema es que la SEP en la práctica no puede contravenir las decisiones de facto que después toma Hacienda y que por su cuenta recoge o recorta, no recoge, recorta recursos. Punto. ¿Por qué? Por la calor. Así, lo veíamos ayer. Que eso es algo que ya nos está preocupando, lo digo sinceramente. Porque una cosa, digo, se supone que el Congreso tiene la facultad de establecer el presupuesto de egresos de la Federación
las modificaciones razonables que se le pueden hacer. O sea, no es que el Congreso pueda hacer otro presupuesto, no tiene facultades para eso. La facultad es del presidente, exclusiva. Y del Congreso es hacerle adecuaciones, pero las adecuaciones tampoco pueden ser de tal manera que no llegue a un acuerdo con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene en nuestro sistema constitucional el derecho de vetarla. Y si veta un presupuesto, pues entonces mete en un empantanamiento espantoso al país y nadie quiere eso. Ya lo vivimos en el 2005, nadie lo quiere. Por eso sí tiene que haber un entendido razonable con el Poder Ejecutivo, no invadir sus ámbitos de atribución, no permitir que el Ejecutivo invada el ámbito de facultades del Congreso, pero ahí vamos. No, pero el problema es que una vez establecido el presupuesto, una vez establecidas las bolsas, hemos encontrado con que a la brava, de facto, otra dependencia, que es la dependencia en el gobierno federal, determina, si no recortes, porque no tienen forma de recortes, tienen forma de reglas de operación. Ah, perfecto, oiga, sí, el Colegio de la Frontera, ah, perfecto, sí, tiene una bolsa aquí de 100 millones de pesos para infraestructura, perfecto, muy bien, mire, le vamos a mandar toda esa cuestión, se las mandan el 10 de diciembre, 30 de noviembre, oiga, antes del 15 de diciembre ya tenemos que tener aquí las comprobaciones y todo el ejercicio. Ay, no me diga, lástima, Margarito quedó como subejercicio porque no alcanzó a ejercerlo. Por eso estamos planteando, aprovecho para decirles, estamos planteando, junto con Anuyes, más bien Anuyes está trabajando una propuesta para hacer las reformas que sean necesarias para ejercer presupuestos multianuales, a falta de mejor nombre, así, otros le llaman erogaciones multianuales, llámese como se llame. La idea es que haya presupuestos que se pueda garantizar no para un solo ejercicio fiscal de un año, esto es del 1 al 31 de diciembre de X años, sino 2, 3 años, lo que duren el proyecto en cuestión. En este momento se supone que solamente los proyectos de infraestructura tienen esa posibilidad, y no todos los proyectos de infraestructura. La idea es encontrarle la cuadratura al círculo para garantizar de una manera que les dé certidumbre a las instancias que ejercen ese gasto, o sea, a las universidades, a las instituciones de investigación, para el ejercicio multianual, sin tener que estar en la zozobra de que, a ver si para el próximo año puedo conseguir esta bolsa que otra vez en la segunda fase, porque me quedé en la mitad de la segunda fase y falta una tercera fase, y a veces no llega el dinero, pues simplemente pues, porque no hubo y porque tuvo que plantearse. Yo les platicaba anoche aquí a los colegas de lo que nos pasó en el 2005, en el 2004, para el 2005, que como una cosa inusitada, los miembros de Anuyes estuvimos en la Cámara de Diputados en esa legislatura presionando, teníamos la complicidad, el apoyo del entonces presidente de la Comisión de Educación, que era el diputado Salvador Martínez de la Roca, el famoso Pino, que nos ayudó muchísimo. Estábamos ahí todos los de Anuyes, Consejo Nacional, íbamos con el coordinador de la bancada del PRI, luego con el del PAN, luego con el del PRD y luego otra vez con el del PRI. Bueno, se logró que los diputados votaran un incremento para investigación científica y tecnología del punto 5, no, del punto 6 creo era, punto 6, pero una gran cantidad de recursos para eso, que era una de las preocupaciones de una cercanía. Y se logró, se hizo el acuerdo parlamentario, lo votaron todas las bancadas, perfecto, pero el presidente, fue el año que el presidente vetó ese presupuesto y se fue a una controversia constitucional. La controversia constitucional finalmente, después de un año que estuvo congelado todo ese recurso, más de 5,000 millones de pesos congelados, sin poderse ejercer, estuvieron congelados hasta que la Suprema Corte determinara si había habido invasión del legislativo en las atribuciones del Ejecutivo. Determinó que sí, que se habían excedido los diputados porque se metieron a etiquetar partidas así muy concretas, ¿no? 10 millones de pesos para la alberca de la escuela preparatoria de Chiquilistlán de los Herbores en el estado de no sé dónde.
Entonces dijo la Suprema Corte, esa no es una atribución de la Cámara de Diputados. Solo las grandes partidas las pueden hacer. ¿Qué sucedió? Pues que cuando ya la Suprema Corte destrabó el asunto, bueno, pues ese dinero, ya estaban los diputados en el debate del siguiente ejercicio para el 2006 y, sorpresa, el 2006 era un año electoral, las prioridades cambiaron de todas las bancadas y ese dinero que iba originalmente ya etiquetado para ciencia y tecnología, pues vayan ustedes a saber a dónde se fue, a los estados, porque era el 2006, año electoral. Es triste admitirlo. Son esos problemas los que quisiéramos evitar con este asunto de los presupuestos multianuales, que quedara garantizado de alguna manera. No sé qué tan viable vaya a ser en la práctica, esto es, qué tanto realmente se vayan a lograr acuerdos parlamentarios, porque un problema de esto es que si se hace para el segmento, se está trabajando principalmente para el segmento de educación superior, ojo, pero inmediatamente otros van a decir, y quizá con más fuerza de presión, van a plantear, oigan, pues ¿y por qué nosotros no? Entonces vamos haciendo presupuestos multianuales para todo y vamos viendo, ¿verdad? Y parte de este problema es que se requieren también recursos más cuantiosos. Entonces, les digo porque esa es una de las cosas que estamos tratando de hacer con un principio muy esencial que resumiría en el siguiente. Si las instituciones de educación superior y de investigación científica han dado muestras de estar en el canal de la rendición de cuentas, de la evaluación de rendimientos, de la productividad, etcétera, es justo que haya una respuesta del Estado que les incremente, que no solamente no los recorte, que les incremente los recursos en la medida de las posibilidades del país, por supuesto, pero que sí haya ese compromiso. Es esencial que haya ese compromiso. Y vamos a ver si lo podemos hacer a través de los presupuestos multianuales.